Bienvenidos a un programa especial de nuestro semanario Orbe 21. Una manera distinta de empezar el año. Bienvenido, Padre Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? Muy bien. Una alegría estar de vuelta comenzando este 2019. Un poquito antes, ¿no? Porque este tema realmente había que tomarlo. Tal cual, nosotros queremos presentarles en este programa especial del semanario un resumen sobre lo ocurrido hace muy poquitos días en el Vaticano. Allí hubo un encuentro convocado por el Papa Francisco a propósito de los menores en la Iglesia, la protección de los menores en la Iglesia. Fue el tema. El Papa convocó a los presidentes de las conferencias episcopales, a los superiores, las superioras de las congregaciones religiosas, también estuvieron los representantes de las iglesias orientales. ¿Sería toda la cúpula, los líderes? ¿Cómo lo llamaríamos? Son las personas que tienen responsabilidades ejecutivas más directas. Son los obispos y los superiores mayores los que tienen la conducción de todos los días. Y los que tienen que tomar las decisiones concretamente en este punto, en un tema tan sensible que ha causado tanto dolor y que el Papa ha pedido, ¿no? Tomar con responsabilidad y empezar a accionar, ¿no? Sobre todo siempre escuchando a las víctimas. Así que nosotros queremos empezar a presentarles cada una de las exposiciones que han sido realmente muy interesantes. En el primer día de trabajo se trabajó el tema de la responsabilidad. Es que era bueno empezar por allí, porque lo primero que tenían que ver los obispos era cuál era la parte que les tocaba, la responsabilidad de ellos. Así que sobre este tema plantearon cada uno 3 exposiciones principales, sus distintas visiones. El primero fue el cardenal Tagle, arzobispo de Manila. Lo vemos. The abuse of minors by ordained ministers has inflicted wounds not only on the victims, but also on their families, the clergy, the church, the wider society, the perpetrators themselves, and the bishops. But it is also true, we humbly and sorrowfully admit, that wounds have been inflicted by us, bishops, on the victims, and in fact, the entire body of Christ. Our lack of response to the suffering of victims, even to the point of rejecting them and covering up the scandal to protect perpetrators and the institution, has injured our people, leaving a deep wound in our relationship with those we are sent to serve. People are rightly asking, have you, who are called to have the smell of the sheep upon you, not instead run away when you found the stench of the filth inflicted on children and vulnerable people you were supposed to protect too strong to endure? Wounds call for healing. But what does healing consist in? How do we, as bishops, who have been part of the wounding, now promote healing in this specific context? St. John's Gospel narrates an apparition of the risen Lord to the disciples on the evening of the first day of the week. What can we learn from this intimate encounter? By repeating this action twice, the evangelist makes clear that those who are sent to proclaim the core of our Christian faith, the dying and rising of Christ, can only do so with authenticity if they are constantly in touch with the wounds of humanity. That is one of the marks of our ministry. And Monsignor Halleck adds, and I quote, "Our world is full of wounds. It is my conviction that those who close their eyes to the wounds in our world have no right to say, 'My Lord and my God.'" End of quote.
For him, seeing and touching the wounds of Christ in the wounds of humanity is a condition for authentic faith. Our people need to draw close to their wounds and to draw close to their wounds and acknowledge our faults if we are to give authentic and credible witness to our faith in the resurrection. The wounds of Jesus are the consequence of his allowing himself to be wounded as he touched the wounds of others. He was crucified because he loved these concrete persons who were themselves wounded by society and religion. By sharing in their weakness and wounds, he became a compassionate brother rather than a harsh judge. So the wounds of the risen Christ remind the disciples of the love that is ready to be wounded out of compassion for humankind. His wounds are the wounds of others that he freely bore. He did not inflict wounds on others, but he was ready to be wounded by his love for and communion with them. As Frederick Geiser said, and I quote, "The healing shepherd is never far from dangers, never impervious to the evils and infirmities from which he seeks to protect the flock." End of quote. Only the wounds of love and compassion can heal. If we want to be agents of healing, let us not reject any tendency that is part of worldly thinking that refuses to see and touch the wounds of others, which are Christ's wounds in the wounded people. Those wounded by abuse and the scandal need to be strong in faith in this moment. The world needs authentic witnesses to the resurrection of Christ, who draw close to his wounds as the first act of faith. I've been stressing this is an act of faith. We as the church should continue to walk with those profoundly wounded by abuse, building trust, providing unconditional love, and repeatedly asking for forgiveness in the full recognition that we do not deserve that forgiveness in the order of justice, but can only receive it when it is bestowed as gift and grace in the process of healing. Learning from the risen Lord and his disciples, we look at and touch the wounds of victims, families, guilty and innocent clergy, the church and society. Beholding Jesus wounded by betrayal and the abuse of power, we see the wounds of those hurt by those who should have protected them. Conmovedoras palabras del cardenal Tagle. Probablemente la palabra más repetida fue la palabra herida, heridas. Acercarse y tocar las heridas. Esto nos recuerda, como él también lo recordaba, la frase que después se hizo muy conocida del Papa Francisco, tener olor a oveja, estar cerca del que sufre. Como decía el cardenal, solamente desde ahí podemos después anunciar la resurrección. Así como los discípulos de Jesús, tocando las heridas de Jesús resucitado, pueden después salir a anunciar la resurrección, el cardenal les dice a sus hermanos obispos, tenemos que animarnos a tocar las heridas. Esa es la manera de recuperar la credibilidad. Esa es la manera de ser capaces de sanar, hablando de la resurrección, de la vida, de la buena noticia de Jesús, pero desde las heridas, tocándolas
y no, como desgraciadamente parece que ha ocurrido muchas veces, mirando para otro lado. Parte de la responsabilidad, ¿no? Parte Claro. de la responsabilidad de todos estos líderes de la Iglesia, personas que toman las decisiones y que también tienen que hacerse cargo de cuándo ocurre un hecho de abuso de poder, de abuso sexual, de abuso de conciencia en sus comunidades, ¿no? Ellos son los primeros que tienen que salir a tocar esas heridas y a sanarlas. Y de esto estamos hablando en el primer día, de esto estuvieron hablando los obispos en el primer día del encuentro, de cuáles son sus responsabilidades. El cardenal Tagle le dio ese marco. Ahora, sí, decime. El marco fue el que habló desde un punto de vista más espiritual, Totalmente. invitándolos a los obispos de entrada a una reflexión espiritual sobre el tema, que es la manera que siempre tiene la Iglesia de enfocar todos los temas, pero estos tan dolorosos especialmente. Tal cual. Después del cardenal Tagle, entonces, los invitamos a escuchar a Monseñor Scicluna, arzobispo de Malta, una persona que está muy involucrada en el seguimiento de los casos de abuso en el mundo. De hecho, nosotros lo empezamos a conocer cuando vino aquí a Chile, luego de la visita del Papa Francisco. Así que, bueno, él, tal vez un poco más técnico, ¿no?, les cuenta a todos los obispos cuáles son los pasos a seguir en este sentido. Lo vemos. The way we bishops and religious superiors exercise our ministry at the service of justice in our communities is one of the fundamental tests of our stewardship and indeed of our fidelity. To quote the Lord in Luke 12:48, "Everyone to whom much is given, of him will much be required, and of him to whom men commit much, they will demand more." We have been entrusted with the care of our people. It is our sacred duty to protect our people and to ensure justice when they have been abused. The first phase is the reporting of sexual misconduct. It is essential that the community be advised that they have the duty and the right to report sexual misconduct to a contact person in the diocese or religious order. These contact details should be in the public domain. It is advisable that if and when a case of misconduct is referred directly to the bishop or religious superior, they refer the information to the designated contact person. In every case, and for all the phases of dealing with cases, these 2 points should be followed at all times. Number 1, protocols established should be respected. And number 2, civil or domestic laws should be obeyed. It is important that every allegation is investigated with the help of experts, and that the investigation is concluded without unnecessary delay. The discernment of the ecclesiastical authority should be collegial. In a number of local churches, review boards or safeguarding commissions have been established, and this experience has proved to be beneficial. It is such a relief for us bishops when we are able to share our sorrow, our pain, and frustration as we face the terrible effects of the misconduct of some of our priests. Expert advice brings light and comfort and helps us arrive at decisions that are based on scientific and professional competence. Tackling cases as they arise in a synodal or collegial setting will give the necessary energy to bishops to reach out in a pastoral way to the victims, the accused priests, the community of the faithful, and indeed to society at large. All these persons require special attention, and the bishop and religious superior needs to extend his pastoral solicitude to them either in person or through his delegates. As shepherds of the Lord's flock, we should not underestimate the need to confront ourselves with the deep wounds inflicted on victims of sexual abuse by members of the clergy.
They are wounds of a psychological and spiritual nature that need tending with care. In many meetings with victims around the world, I have come to realize that this is sacred ground where we meet Jesus on the cross. And this is what Cardinal Tagle has just so wonderfully meditated upon. This is a via crucis we bishops and other church leaders cannot miss. We need to be Simon of Cyrene, helping victims with whom Jesus identifies himself carry the heavy cross. Our stewardship should also embrace the urgent and long-term issue of the prevention of sexual misconduct in general and of sexual abuse of minors in particular. Notwithstanding the lack of candidates to the priesthood in certain parts of the world, but also to the background of a flourishing of vocations in others, the question of screening of future candidates remains of the essence. Prevention is better served when protocols are clear and codes of conduct well known. Response to misconduct should be just and even-handed. Outcomes should be clear from the outset. A good steward will empower his community through information and formation. There are already instances of best practice in a number of countries where whole parish communities have been given specific training in prevention. The faith community under our care should know that we mean business. They should come to know us as friends of their safety and that of their children and youth. We will engage them with candor and humility. We will protect them at all cost. We will lay down our lives for the flocks entrusted to us. Another aspect of the stewardship of prevention is the selection and presentation of candidates for the mission of bishop. Many demand that the process be more open to the input of lay people in the community. We bishops and religious superiors have the sacred duty to help the Holy Father arrive at a proper discernment concerning possible candidates for leadership as bishops. It is a grave sin against the integrity of the episcopal ministry to hide or underestimate facts that may indicate deficits in the lifestyle or spiritual fatherhood of priests, subject to a pontifical investigation into their suitability for the office of bishops. Escuchando al obispo, así como en el caso anterior recordaba las palabras del Papa del olor a oveja, ahora me recuerdan las palabras también de Francisco del hospital de campaña. La Iglesia tiene que atender a estas cuestiones muy urgentes, son absolutamente prioritarias y, como lo decía Monseñor, a través de decisiones bien concretas. La primera de las que señalaba es que el obispo, cuando se entera de algo, tiene que compartir esa información con otros. Esto para el obispo es un alivio y además es una seguridad de que las decisiones que se toman sean muy objetivas. Los obispos suelen tener una relación íntima e importante con los sacerdotes. Entonces, a veces una denuncia de este tipo no es fácil de manejar para un obispo. Entonces, lo primero que se les pide es que hablen con otros, que tengan expertos, que no se queden ellos solos con esa información. Después, muy claro se señaló la necesidad de atender a la formación y a la selección de los seminaristas. Desde el primer momento hay cosas que tienen que estar muy claras y para eso hay que recurrir también a las ciencias como la psicología y otras que tienen que decir su palabra. Y, sorprendentemente, también se refirió a la selección de los obispos. Esto está generando tal transformación en la Iglesia que
va a llevar a que la misma selección de los candidatos al episcopado sea puesta en revisión. Hay que atender muy atentamente a las características y a las formas de quienes están elegidos o presentados para ser pastores de la Iglesia. A mí me parece que estos temas son los esenciales en este momento de hospital de campaña. Y el Papa allí presente, ¿no? Porque lo hemos visto y estuvo los 3 días presente en cada uno de los encuentros, escuchando a los presentadores, escuchando lo que cada uno tenía para decir. En este primer día, la tercera relación, porque así se llama presentación de un tema, estuvo a cargo del cardenal Salazar. Rubén Salazar Gómez es el el arzobispo de Bogotá, cardenal presidente del episcopado también colombiano y presidente del CELAM. Y el cardenal Salazar Gómez habló de algo también de este tema, cerrándolo un poco más y planteando la cuestión del clericalismo, de la amenaza del clericalismo, algo muy importante. Así que lo vemos juntos y lo comentamos. A lo largo del día hemos estado respondiendo a una pregunta muy concreta frente a la crisis que estamos viviendo en la Iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad del obispo? Para poder comprender esta responsabilidad y asumirla, es indispensable tratar de categorizar, en la medida de lo posible, la naturaleza de la crisis. Un análisis somero de lo que ha sucedido nos permite constatar que no se trata solo de desviaciones o patologías sexuales en los abusadores, sino que hay una raíz más honda, que es la tergiversación del sentido del ministerio, convertido en medio para imponer la fuerza, para violar la conciencia y los cuerpos de los más débiles. Y esto se llama clericalismo. También, al analizar la forma como en general se ha respondido a esta crisis, descubrimos que hemos manejado una comprensión equivocada de cómo ejercer el ministerio. Y esa comprensión equivocada ha llevado a cometer serios errores de autoridad que han agigantado la gravedad de la crisis. Esto también se llama clericalismo. Es esta realidad la que el Santo Padre Francisco describe en su carta al pueblo de Dios en agosto del año pasado. Esto se manifiesta con claridad en una manera anómala de entender la autoridad en la Iglesia, tan común en muchas comunidades en las que se han dado las conductas de abuso sexual, de poder y de conciencia, como es el clericalismo, dice el Santo Padre. Decir no al abuso es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Palabras claras que nos urgen a ir a la raíz del problema para poder enfrentarlo. Pero no es fácil decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo, porque es una mentalidad que ha calado en nuestra Iglesia a lo largo de los tiempos y que casi siempre no somos conscientes de que subyace a nuestra manera de concebir el ministerio y de actuar en los momentos decisivos. Esta constatación significa que se hace necesario desenmascarar el clericalismo subyacente y lograr un cambio de mentalidad, lo cual, expresado en términos más precisos, en términos bíblicos, se llama conversión. Nuestra responsabilidad se expresa fundamentalmente en una coherencia minuciosa entre nuestras palabras y nuestras acciones. Y para ello es necesaria una revisión a fondo de la mentalidad que está detrás de las palabras, para que nuestras palabras y acciones sean aquellas que correspondan a la voluntad de Dios en este momento de la Iglesia. Esta invitación a la conversión se dirige a toda la Iglesia, pero en primer lugar a nosotros que somos sus pastores.
Cardenal Salazar pone el acento sobre dónde está la raíz del problema. Y la raíz del problema está en una concepción del poder, en una concepción de cómo se ejerce la autoridad. Algo muy profundo se ha desviado desde la enseñanza de Jesús para que ahora estemos planteando estas cosas. En el momento que nace la Iglesia, en la última cena, Jesús realiza ese gesto del lavatorio de los pies y les dice a los discípulos que así tiene que ser entre ellos. Ahí se marcó para siempre el concepto de autoridad en la Iglesia, que no es el concepto de tener poder sobre el otro, sino la capacidad de estar al servicio del otro. Ponerse al servicio de los demás, muy claro el cardenal Salazar. Con esto los tres, me parece, los tres indicadores fundamentales de este primer día, ¿no? Reconocer las heridas, los pasos clave que Monseñor Scicluna planteaba, los datos importantes a tener en cuenta, y el cardenal Salazar Gómez planteando esta cuestión del servicio en lugar del clericalismo. Vamos al próximo bloque, un corte chiquitito y volvemos porque tenemos mucho más para seguir compartiendo sobre este encuentro en el Vaticano, encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia.